Te enseñé a no ser delincuente, a no comprometer el futuro de la empresa. Roberto, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¿Qué quieres, que lo felicite? Por favor, lo que hizo fue un delito y tendría que estar en la cárcel. Por favor, no digas eso. Déjalo, mamá. Mi papá tiene razón. Nicolás. ¿Cómo es posible que me ocultaran todo esto, Nicolás? Ay, Miss Julie, es que fue sin querer queriendo, se lo juro. ¿Por qué dejaste que esto le pasara a Betty, Nicolás? ¿Por qué no lo impediste? Betty, yo te he estado analizando y eres una chica increíble, pero algo te ha tenido que pasar muy, muy grave para que estés así, para que estés tan sensible. Yo ya no quiero hablar. Ay, no, espera, Betty, he sido intrometido, perdóname. Espera un momento. ¡Roberto contrató a Nicolás! ¿Qué? No. ¿Por qué Roberto hizo algo así? La única forma de recuperar BNM es haciendo una inyección de capital. Si así va a ser la cosa, entonces hay que llamar a Beatriz para que ponga su parte. No, Daniel, no metas a Betty en esto. Sí, claro que la voy a meter porque ella es culpable de todo esto. Y tiene que responder, ¿con dinero o con la cárcel? Sí, no es así y aquí está la prueba. ¿Y cómo yo no voy a saber que usted le enseñó a toda esa gente la carta para ganarse mi confianza? Claro, y entonces viene aquí, ¿no? Y me pregunta, oye, ¿en dónde está Betty? Entonces yo le digo, y usted va a buscarla para prometerle amor eterno. Quiero que sea secretaria de Nicolás Ramos. Sofía ya se estaba encargando de eso. Sí, pero necesito alguien que conozca de finanzas. Y tú estudiaste en la universidad, en DUI, ¿no? Vamos a hablar, hija. Ya confirmé lo que siempre sospeché, que tenías tus amores con Armando Mendoza. No sé de qué hablas, mamá. Esas son tonterías. Lo leí en tu diario. ¿Por qué hiciste eso? Mamá, esa es mi privacidad. No tenías por qué haberlo leído. Es mi diario, son mis cosas. Cálmate, hija. Siéntate. Yo ya lo intuía desde antes de leer tu diario. El oso de peluche, tus cambios de estado de ánimo, tus mentiras, tus llegadas tarde, las pastillas anticonceptivas y tus miradas, Armando Mendoza, hija. Se te iba la vida mirándolo. Yo tendría que haber sido ciega para no darme cuenta de que mi hija estaba enamorada y sufriendo con un hombre comprometido. Es que no tenías por qué leerlo, mamá. Eso estuvo mal. Sí, hija. Estuvo mal, pero no me arrepiento. Porque yo tenía que saber hasta qué punto te estabas equivocando y hasta dónde podía lastimarte ese hombre. Pero eran mis errores. Es mi vida. Yo sé que es tu vida, hija. Pero tú siempre vas a ser mi niña. Y yo no quiero que nadie lastime a mi niña. Yo te traje a este mundo para que fueras feliz, para verte triunfar, para que te quieran bonito, no para verte sufrir. Pero te he quedado tan mal, mi hija. ¿Cómo? No es cierto. No te cuidé como debía. ¿Por qué dices eso? Por lo que pasó el día de tu prom, en tu high school. Lo que te hizo ese desgraciado. Ese horror de la apuesta. Si yo lo hubiera descubierto antes. Pero me enteré muy tarde. Cuando ya te habían herido en tu autoestima, cuando ya te habían roto el corazón. Cuando te dejaron tan traumatizada que perdiste la fe en ti. ¿Y cómo supiste eso? Eso también lo leí en tu diario, mija. Mi amor. Toc, toc, toc. ¡Ay, no! ¡Ay, mi mamá! No, yo no quiero broncas, yo no quiero broncas. Mira, me voy a retirar con las manos en la nuca. Pero todo bien, todo bien. Háganse para allá para salir. Háganse para allá. No, a ver, espérame tantito, espérame. Es nada más una cortesía. Es la hora de lunch. Te la pasas trabaje y trabaje. Siéntate. Y pensé en traerte un sándwichito y un cafecito nada más. Todo bien. ¿Cuántas cucharaditas le pongo a tu café? No, cafecito no. Cafecito no, ya me las sé. Ah, bueno, ¿te puedo traer un té? No, es que no es eso.
Ya sé, usted quiere que yo le dé un sorbo a ese café para que me empiece a dar sueño mientras usted me hace no sé qué cosas y yo me voy a despertar en un ataúd, ¿cierto? No, espérame. Tranquilo, Nicolás, tú a mí me caes muy bien. Ah, no me digas, qué bueno, imagínese si no. No, de verdad, yo pienso que tú eres un buen hombre. Si no, Betty no habría salido contigo. Y cuanto menos te hubiera traído a trabajar a B&M. Yo le estoy muy agradecida a Betty. Ella es una gran persona y lo único que quiero es hablar con ella. ¿Me puedes ayudar? Mire, si quieres, pues yo le digo a Betty que les dé un recado, yo se los paso a ustedes. Yo soy buenísimo para eso de la pasada de recados, ¿eh? Yo sí quisiera que me contactaras rápidamente con ella y que le digas que la quiero invitar a comer. No, es que no se va a poder por lo de mi contrato, ya sabes. Permíteme. Perdón. Discúlpame, pero entonces tendremos que hablar en otro tono. Y sí te quiero decir que todo lo que suceda a partir de este momento es bajo tu responsabilidad. ¿Qué dije? Que todo lo que suceda a partir de este momento... Es bajo... ¿Mi responsabilidad? ¿Más fuerte? ¡Mi responsabilidad! ¿No se oye? ¡Mi responsabilidad! Lo dijiste tú, no yo. Pero es que... Bueno, déjame el cafecito. ¡Ey! Ay, qué bueno que me trajiste de comer, compadre. La comida de hospital es imposible. Aunque estoy esperando que Sofía me traiga una sopita de pollo que me prometió. Ya deja de disimular, ¿sí? ¿En serio no conoces a Jenny? ¿Otra vez con Jenny? ¿La chamaca esta que me enseñaron en el teléfono el otro día? Sí. Por favor, Charlie, tú me conoces. ¿Tú crees que si yo tuviera algo con esa mujer se me olvidaría? Por favor, te la hubiera presentado y andaría por ahí presumiéndola. Pues imagínate. Es que, Efraín, ¿Qué? sí la presumiste. Bueno, ya está bien, Charlie. Ya está bien. Como broma ya fue demasiado. Ya te lo dije. Ni me interesa conocer a ninguna Jenny, ni conozco a ninguna Jenny. Estoy enamorado de mi mujer. Estoy casado. ¿O qué es lo que quieres? ¿Provocarme un problema con Sofía? Digo, tenemos problemitas, pero lo normal. Pero a ti te consta muy bien que nunca le he sido infiel a mi mujer. Así que, por favor, ya está bien con esas bromas. Sí, cálmate, por favor. No, pues tranquilo. es que estás otra vez con la Jenny. ¿Quién diablos es Jenny? Bueno, ya, perdóname, ¿sí? Fue una mala broma, disculpa. Muy mala, muy mala. Tú tranquilízate y come tu comida Sí, me voy a comer. y yo mejor me voy y descansa, compadre. No tiene aguacate, ¿verdad? Porque ahorita ya con el coraje. Descansa, compadre. No, yo descanso. Gracias, compadre. Dale. Jenny, ¿quién demonios es Jenny? Esta foto me encanta. La quiero poner en un marco de oro. Y mira esta. Ay, mi Fabi. Te ves hermoso haciendo ejercicio. Debería yo de construirte unas columnas para que parezcas Hércules. Bueno, son para el cuarto del niño, no para la egoteca. ¿Algún trabajo de urgencia, Ugi? ¿No? Estamos viendo fotos para el cuarto del bebé. Y necesitamos unas fotos tuyas, ¿eh? No, a mí no me metas en tus decoraciones, que yo no soy fotogénica. No. Ay, no seas penosa. Necesito fotos tuyas para ponerlas adentro de unos corazones de cristal italiano, que no ves que estoy haciendo un concepto tipo galería, para que el bebé sepa cómo éramos todos nosotros antes de que él naciera. Mira, ¿te gusta? A ver, ¿eso qué es? No, agrándala un poquito, agrándala. Eso parece un cuadro, ¿no? Sí. Ese cuadro, ay, a mí me parece que yo lo he visto en alguna parte, pero ¿dónde? No sé. ¿Tu cuadro? Ay, sí, se lo robaron cuando entraron a la casa. ¿Te acuerdas qué bonito era, Fabi? Y él me prometía que iba a terminar con Marcela, que iba a cancelar el compromiso. Y yo le creía. Yo creía en él porque lo amaba. Y es que tú eres tan buena, no sé cómo no pensé en todo lo que me has enseñado. Hice tantas cosas por él, cosas de las que ahora me arrepiento, y todo fue una farsa, mamá. Me mintió para que yo hiciera lo que él necesitaba, todo a su conveniencia. Ay,
Y no logro olvidarlo. No puedo olvidar la humillación, las mentiras. Y es que desde niña siempre he sido el hazmerreír de todo el mundo. El mal chiste. No. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo entender que las mujeres como yo no tenemos derecho a ser felices? No. Yo entiendo que estés triste por culpa de ese señor Mendoza. Pero no voy a permitir que digas cosas negativas de ti. No. Nada de que eres el hazme reír. Tú eres una mujer hermosa, inteligente, sensible, mi hija, muy sensible. Y claro que vas a ser feliz. Y vas a encontrar un hombre que te aprecie y que te valore. Claro que sí. ¿Cómo es tal Joaquín, oye? Tan simpático. Me gusta ese hombre para ti. Está muy pendiente de lo que haces, de lo que dices. A mí sí me hace que le gustas. Ay, no. Sí, no. Hasta tu papá lo ha notado. Por eso anda ahí de celoso. No, ¿cómo crees, mamá? No te hagas ideas en la cabeza. Joaquín es muy amable, es un artista, un caballero, pero para nada es eso. Él está acostumbrado a codearse con otro tipo de gente, con mujeres hermosas y bellísimas. Por supuesto que no le voy a gustar. ¿Ah, no? Pues a mí se me hace que ya le gustas. Pero está bien. Si tú dices que no le gustas, tú sabrás. No sé tú, pero tanta lloradera ya me dio hambre. ¿Comemos? Oye, no le vayas a decir nada a mi papá. ¿De qué? Yo ya ni me acuerdo de qué estábamos platicando. Ay, te amo mucho. Yo a ti, mi amor, yo te quiero con todo mi corazón. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.